hacíamos en el ingreso de pues era esa la forma en que yo lo procesaba. El compañero que estaba poniendo más al final de cercas para checar la asistencia. Pero ya se los cambié como característica principal. Porque por decir, cuando hablamos de un trastorno de ansiedad generalizada, ¿qué da ansiedad? Todo me da ansiedad desde el problema. Si hablamos de un trastorno de ansiedad social, ¿qué da ansiedad? También del juicio social, ¿no? De los demás. Sí. Pues muy mal. En el trastorno de ansiedad por separación, ¿qué es lo que da miedo? Es decir, porque eso también puede ser en adultos, entonces puede ser la separación del padre, del tutor, o una figura que es muy importante. Algo así, digamos que esto de las teorías del apego se popularizó mucho, ¿no? De apego ansioso, limitativo, pero en sí es una teoría viejita, está divertida, pero cuando tienes hijos, pero es una forma divertida de ver las relaciones de los apegos. Pero bueno, el punto es de que pues, la persona cuando está lejos de ese apego importante, separarla para no sentir, ¿verdad? Agorafobia, ¿qué es lo que da ansiedad? Lugares específicos de salir, lugares de ejercicio, es más es el miedo a pasar vergüenza, ¿no? No, es el miedo de salir. Puede pasar hasta cierto punto también lo de la vergüenza. Puede ser un poco de seguridad, sí, como que tenga miedo a estar inseguro. Es un lugar donde no puedes escapar. Así es, o sea, lo que da miedo es el exterior, lugares donde la persona no pueda solicitar ayuda, recibir ayuda, donde no pueda escapar fácilmente. Son todos esos factores. Fobia específica, pues es algo específico, ¿no? Hay una situación específica, lo que da la ansiedad. En un trastorno de pánico es intentando un poquito la regla, porque sobre qué da ansiedad, porque la cosa con el trastorno de pánico es que para que se pueda considerar como un trastorno de pánico, los ataques de pánico deben de presentarse sin que haya algo que los dispare. Los ataques de pánico aparecen de la nada, la persona está llena de sus minutos chupando un cereal con chocolatito y de repente le da el ataque de pánico. ¿Okay? Entonces, lo que pusieron de quedó la incompetencia en muchas áreas, ahora el tiempo. Esto está al principio del tiempo, que depende, digo, va a haber en algunos diagnósticos y variedades si es un paciente pediátrico versus si es un adulto. Pero en hombros lo que cambian es el número de cumplir. Pero al menos en los trastornos de ansiedad, la mayoría, o por la mayoría, es mínimo 6 meses. O sea, tienen que superar los 6 meses para que se pueda diagnosticar. Creo que en el video que funciona hay un error en la tablita, que viene al revés el de menor y mayor. O sea, dice menos de 6 meses, pero iba al revés para mayor. Entonces, no sé si la traducción que funciona es oficial o es traducción no oficial. Pero les aclaro que ese es error de esa parte del libro. Si lo checan en la versión en inglés, como en la versión de allá les puede aclarar la duda, como grupos están continuando, pero es que es menos y menos arriba de lo igual o más de 6 meses. Con el que se rompe un poquito más la regla es con el trastorno de pánico, porque aquí es se presentó un ataque de pánico sin explicación alguna, y a partir de ahí empezó la preocupación. Es que si me da otro ataque, y si estoy afuera, eso consigo si me pasa esto, lo otro, mejor no salgo. Ahí esos síntomas de preocupación y demás, mínimo está presente durante un mes. Entonces, ha sido el tiempo de duración lo mismo, pero los síntomas generales en la mayoría también van a ser casi los mismos, porque
porque en todos ellos vamos a presentar los síntomas somáticos, como sudoración, palpitación, dolor de pecho, etc. Náuseas también, cefaleas, como síntomas cognitivos, que la persona, su mente, persona toda enrollada, el pensamiento todo acelerado, batalla para normalizar ese pensamiento, para recordar cosas, como también van a presentar síntomas emocionales, el paciente está irritable, angustiado, temeroso, y eso coincide en la mayoría. Lo que nuevamente va a ser un poquito diferente es el trastorno de pánico, porque básicamente son esos síntomas, pero al 1000%, si gusta. O sea, están súper intensos, no duran tanto, o sea, no es algo así constante de todo el día, todos los días, pero cuando da ese episodio, empiezan los síntomas, como a los 10 minutos ya alcanzó un pico máximo de los síntomas, y así va a estar a lo mejor 20 minutos hasta una hora, ¿okay? Pero son muy intensos los síntomas. Eso es de las cosas que lo diferencian, el que vamos a ver en particular. Entonces, procuren hacer esas tablitas por grupos de trastornos, porque si bien pueden ir diferenciando, que bueno, la ansiedad, pues todo le va a la ansiedad, ¿verdad? En múltiples áreas. En lo social, pues ya vimos, en particular la vergüenza, el miedo disfrutado. Entonces, supongamos que yo les pongo un caso, que les digan, no, pues es una pacientita que ella lleva 6 meses sin salir de casa. A veces pasa que leen eso de 6 meses sin salir de casa y dicen, claro que sí, agorafobia, y ya no leen el resto del caso. Y resulta que el caso continuaba. Si no sale porque le da miedo que sus amigos se burlen de él, que lo juzguen, y por eso no sale. Entonces no es una agorafobia, no es un preso de una ansiedad social. O si dicen, no, pues el paciente no sale porque tiene ataques de pánico y le da miedo que le pase un ataque de pánico, entonces ya cambiamos de diagnóstico. Entonces, de ahí de fobia específica, digo, ya no va a poner extremos, no, pero así se puede. Como una persona que ya no se fobia a los árboles, no sabe porque hay árboles en todos lados, bueno, pues es una fobia específica, no va por fobia. A lo que voy es de que siempre pregúntense lo que les quiere el motivo, ¿okay? La persona no sale, ¿por qué? Porque le da miedo al exterior, o porque le da miedo al juicio de los demás, o porque tiene fobia a algo particular que está afuera. Entonces, eso también aplica para la parte social. Si yo les pongo, no, pues el paciente no socializa, no tiene amigos, lo que sea, muchos dicen, pues un trastorno de ansiedad social. Pero no, resulta que no socializa porque como le da miedo que le dé un ataque de pánico con los demás, por eso mejor no socializa con nadie. Entonces ahí cambia completamente el diagnóstico. ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Ya le tomaron foto a los compañeros? Para ya volver. Los que pasamos por este palomito. No falten, chicos, ya, porque ahorita otro grupo le hemos cantado al maestro, nos quedamos como 3 o 4. Y no lo hagan porque pues, así les va a seguir mucho esto. Entonces, yo también les voy a apuntar de forma en el examen. Y si pasó con la generación pasada, no sabían nada de Pablo. Y se equivocaban en la última vez. Entonces, mínimo lo va a hacer porque al final de cuentas se van a empezar a la
Los que se van hoy es que era Costa Pedrosa, José Florencio, Alonso Mundis y Álvarez Alvarado. Tienen guardia, ¿verdad? Sí, más abajo hay. Ahorita de noche solo son del metro, ¿no? Ay, es cierto, me había cargado. Hernández, Hinojosa, Romero Estrada, Martínez Pedraza. ¿Cuánto tiempo de vida? Un hombre 40 minutos y 70. No, si esperas a ti, ¿cómo lo que te Entonces pueden ir a la a las 7:45. Los de Capullo no se pueden ir ya. A las 7:40. Muy bien, silencio, chicos. Bueno, el cine ansiedad todos la conocen, ya sea por la película, porque lo han visto, lo han vivido, pero en sí, silencio, chicos. Pero en sí, con la ansiedad es algo pues bastante común. Todos nos sentimos ansiedad en la vida. Y ahorita que iba pasando la lista de tenido normalmente. Y en general es como esta sensación desagradable, ¿no? De hacerlo como preocupación, angustia, de que se adorna la fisiológica. Pero les digo, es normal. Pero va a haber una diferencia cuando hay ansiedad, digamos que normal o patológica, versus una ansiedad patológica. Esto quiere decir que bueno, una ansiedad normal, hasta cierto punto, pues es una ventaja de reducir, donde pues, nos ayuda a poder prever riesgos, también estar hasta cierto punto en alerta por si hay algo a lo que vamos a reaccionar. A lo mejor antes era un poquito más algo más del día a día, si se vivía la intemperie, tienes que estar en alerta por los
animales salvajes. En la actualidad, bueno, vivimos en un país en vía de desarrollo, un poquito de violencia por ahí, entonces ya tiene que estar en alerta. Entonces nos ayuda de forma a la supervivencia. Pero cuando esta ansiedad llega a ser algo persistente y que se presentan síntomas más intensos, ahí hablamos de que es algo patológico, donde se presenta en situaciones que a lo mejor no nos evitan, no es proporcional a lo que nos va a hacer daño, por decirlo así. Vamos a ver que también el tratamiento patológico, cuando es algo persistente, me pasa a diario, o casi todos los días me siento de esa manera, cuando llegan a interferir en tus actividades del día a día, tu funcionalidad. Y así no más aquí cada mano vamos a ver cómo justo los trastornos de ansiedad están en el número 6 a nivel mundial como aquellos de las enfermedades que han perdido la salud psicopatal. Les platicaba que para diferentes síntomas físicos, cognitivos y emocionales, ya que platicamos. Y pues a nivel de la cognición, cuando la ansiedad es severa, obviamente el paciente pues, van a estar confundidos, puede haber dificultad para tomar la atención, para recordar, recuperar las memorias, y en general para interpretar nuestro entorno. Y hay que tener consideración especial en algunas poblaciones, entre ellas el paciente pediátrico y anciano, para la tercera edad, que ellos a veces tienden a somatizar más en lugar de verbalizarlo, expresarlo de dos maneras. También va a haber cuestiones culturales que pueden indicar cómo se perciben las enfermedades, pues aún hay lugares del mundo que se da razones como de posición de muñeca o problemas con los antepasados, que eso genera ciertos síntomas. Entonces ahí siempre hay que ver también el contexto cultural. Ya pasando a los trastornos, el ataque de pánico, como les decía, aquí vamos a presentar ataques de pánico que no van a estar ligados a algo que lo desencadene, inesperados. Y pues básicamente este ataque de pánico, les digo, son síntomas de ansiedad multiplicados por 1000. Donde de forma súper rápida se instauran los síntomas. Y vamos a ver que esto puede estar, les digo, desde que la persona esté súper tranquila, puede pasar, como también si ya está ansioso, también se puede precipitar, pero en sí, para que clasifique como trastorno de pánico, sí o sí debe haber algunos ataques de pánico que sean inesperados. Vamos a ver que dentro de los síntomas que puede haber síntomas cardíacos como palpitaciones, empieza la taquicardia, puede haber sudoración, dolores, sensación de dificultad para respirar, sensación de ahogo, dolor en el pecho, náuseas o malestar estomacal, sensación de mareo, inestabilidad, escalofríos, trastornos, parestesia, desorganización o despersonalización, que ya lo practicamos en otra clase, que es esto de sentir que tu cuerpo no te pertenece, pues el entorno que no cuadra. También puede haber miedo a perder el control, volverse loco, como también a morir. Para que se pueda hacer el diagnóstico, mínimo se deben de producir 4 de estos síntomas, mínimo. Además de ello, el criterio B ahí ya nos habla de que ya se presentó el ataque de pánico, ahora por mínimo un mes debe haber preocupación de que se produzca otro ataque de pánico y también o que el paciente empiece a cambiar su rutina, sus actividades por miedo a que se presente un ataque de pánico. Vamos a ver también que en todos los diagnósticos, eso sí, les van a decir que básicamente no se debe de atribuir los síntomas a un trastorno, ya sea físico o mental,
por consumo de alguna sustancia. Si alguna de estas cosas pasa, entonces ya no es un trastorno de pánico, es otra cosa. Y esto ya lo platicamos, lo que está en categorías. También de los tipos de ataque de pánico, pues ya hablamos de que estamos inesperados, que pasan en cualquier momento. También puede haber ataques esperados, o sea, cuando hay alguna estimulación en particular. Puede pasar también por decir las fobias o el trastorno postraumático. También hay ataques predispuestos y situacionalmente, donde a veces no hay un desencadenante específico o la reacción ocurre tiempo después. Ya pasando a la agorafobia, en la agorafobia digamos este miedo de salir de ese lugar que sea difícil de escapar, de solicitar ayuda. Vamos a ver que aquí mínimo debe de estar los síntomas del miedo o ansiedad en al menos 2 situaciones de las que están plasmadas aquí. Que va a haber utilizar transporte público, estar en lugares abiertos, lugares cerrados, hacer visitas, hacer multitudes o estar solo fuera de casa. Si me dicen, doctora, es que nomás paso cuando está en transporte público, ok, entonces no es agorafobia. Si en particular dices, no, es que le pasa con los carros, bueno, alguna fobia específica y de poner. También ya el criterio B nos habla de que el paciente pues evita estar en esas situaciones, porque le da este miedo de no poder escapar, inclusive de presentar algún síntoma que se considera vergonzoso, como personas que tienen incontinencia urinaria o similar. Además vamos a ver que la situación que se identificó que genera la agorafobia pues es algo consistente, o sea que esa situación siempre genera miedo o ansiedad. Por decir, si dice, no, pues de este mes, de las 15 veces que se subió a un carro, en 2 ocasiones le dio mucho miedo o mucha ansiedad. Bueno, pues ahí entonces no aplicaría ni fobia ni la agorafobia porque no es algo consistente. Y si, bueno, de los 15 veces que se subió al carro, presentó ese miedo, esa inquietud, y aparte cuando fue al supermercado, fue 3 veces al supermercado y en una ocasión sintió algo de ansiedad, tampoco entra en la agorafobia, pues hubo otros eventos en esa misma situación donde como quiera no se presentaron los síntomas. Vamos a ver que también que el paciente va a evitar de forma activa el hacer sus actividades, puede requerir a un compañero que le acompañe en esas situaciones. También vamos a, el criterio es, vamos a ver que este peligro o ansiedad, este miedo o ansiedad, pues nos proporciona, supongamos que me dijera, no, pues estamos en un país que está en plena guerra con otro país, todo el día están los soldados, puro disparo, amenaza de bomba. Pues la persona si no quiere salir, pues es porque está agacha la zona, ¿no? Digo, aquí en México también lo podemos ver en algunos estados, digo, aquí también nos tocó, la época de Calderón. Por ahí les ponía el ejemplo también de unos tíos que ellos ya son adultos mayores y están viejitos. Pero por decir, en tiempo del COVID, pues se resguardaron bastante justo por su edad, que pues estaba este virus. Y él diría, bueno, es algo esperado, tomando el contexto de esta enfermedad, de su edad, etc. Pero ¿qué pasa? Acaba la pandemia, ya no salieron, usualmente se la pasan encerrados, no salen, les da mucho miedo de salir de casa, a pesar que ya hay vacuna, que ya están vacunados y que pues ya los casos de COVID pues ya no están como antes. Entonces ahí hablaríamos de que va a haber situaciones en las que pues es coherente este miedo y en otras cuando ya es algo que no va acorde, no es proporcional, ahí hablaremos de algún trastorno. Igual aquí, la duración 6 meses. Mínimo 6 meses. Ya todo lo demás es de que genera un deterioro médicamente significativo, que
si nos implica por alguna otra situación, enfermedad, circunstancias, etc. Y luego hablamos de las situaciones que es la agorafobia. Esta sería la fobia específica, que es sencillo, o sea, es un objeto o situación específico que la persona lo considera sumamente peligroso, una amenaza real, para que no lo sea así. Y dentro de ello vamos a tener el criterio A, pues es esto del miedo, ansiedad, marcado, resistencia ante alguna otra situación. Aquí como aclaración, en el caso de los niños, puede que no lo expresen tanto de forma verbal, sino que lo expresen más con el llanto, un berrinche o similar. Aquí en el ejemplo vamos a ver que la situación casi siempre va a provocar esa misma reacción de miedo o ansiedad inmediata. Entonces, es algo consistente. En el C vemos que igual el objeto o situación se evita. Usualmente la persona evita, hace todo lo posible para evitarlo, y cuando no logra evitarlo, pues me intenta soportar, pero ahora sí que a mi costo muy apenas lo logra, la llanta. A lo que le tienen fobia también de los criterios es que pues no es proporcional al peligro real. Pongamos que estás en un río y sale un cocodrilo, el peligro va hacia ti, pues te vas a asustar, ¿no? Vas a hacer lo posible con el elefante. Bueno, pues eso decimos que es algo proporcional, porque intenta pelearte con un cocodrilo, pues no te va a ir bien. Entonces es algo proporcional. Pero una pregunta, ¿la fobia en específico puede surgir por algún evento? sí, puede poner traumático también. Pero en este caso, como dice usted, del cocodrilo, o sea, a partir de ahí el paciente puede generar esa fobia ya. Sí, ahí lo que para que se clasifique como fobia es que dirías, ok, ahora el paciente fue a un zoológico y había un cocodrilo, y ese cocodrilo pues estaba ya en su fosa con toda la seguridad del mundo, y de ahí se desencadenaron todos los síntomas de miedo y la ansiedad. O dices que el paciente lo vio en televisión y se tenía todas esas respuestas, a pesar que su vida no peligra, que pues no sabe salir el cocodrilo de la tele, pues el paciente le da mucho miedo. Ahí entra la fobia. Pero hay casos que la fobia pues no tiene alguna explicación en particular, pero hay otros que sí, pues problemas traumáticos, el tema de la crianza también le puede influir. Y bueno, vamos a ver nuevamente que el tiempo mínimo 6 meses, ¿ok? Que veo que es el periodo mínimo significativo y que no se identifica con nada más. Vamos a ver qué se debe especificar, si la fobia es de animales, hacia situaciones, si es lesión en sangre, o si es emocional u otro. ¿Se puede ver? ¿Desde que viene? Vamos a tener el campo de la ansiedad social, ya anterior parte, y quedamos que lo que da miedo es pues, el vicio, es disciplina social, así que imagínense a un muchachito sanpetrino, superficial, pero aumentado al niño, o sea, este miedo de la crítica y demás. De aquí, básicamente el miedo y la ansiedad van a estar en una o más situaciones sociales, que puede ser desde las interacciones sociales, como platicar con los demás, o con los de nuevo, pero también puede ser hacer observado. O sea, si estás comiendo, no quieras que los demás te observen, porque hay un miedo intenso de que es que me van a ver y van a juzgar van a ver esto o otro, o puede ser el actuar frente a otros, para clase, alguna presentación, cualquier otra cuestión similar. Aquí en los niños, y también nos mencionan que sí, no solamente debe pasar con los adultos, sino también con niños de su edad. Y bueno, vamos a ver niños que aún con los adultos le dan mucha ansiedad, miedo, pero con los niños de su edad pues se la pasan en ganas, no tienen problemas. Entonces
entonces los niños tienen que ver que no solo pasa con los adultos, si también pasa con infantes, entonces ya va algo. Ahí vamos a ver que tiene este miedo justo de ser evaluado negativamente, de pasar una humillación, algo vergonzoso, es algo que sea razón para que los demás lo rechacen. Ahora, el criterio C justo es la consistencia, o sea que casi siempre o siempre hay la misma opción. Si tú dices, bueno, del mes de julio fui a 5 fiestas y en una de ellas me dio mucha ansiedad, bueno, pues probablemente no hablemos de ese trastorno, porque en las otras 4 pues no hubo ningún problema. También vamos a ver que igual hablamos de siempre genera ansiedad. En los niños puede que no lo verbalicen, sino que vaya más al llanto, que se paralicen también. El criterio D nos habla de que usualmente se van a evitar las situaciones sociales y en caso de que esta situación social pues es también igual por soportando, más o menos posible para soportar. El E es que pues la interacción social vaya en riesgo de que no cuadra con la ansiedad que está sintiendo la persona. Les pondría el ejemplo, no es lo mismo que digas, pues voy a tratar con un grupo de amigos, a que digas, voy a tratar con Hitler o algo así. O sea, y no, si tratarías con un Hitler zombie o yo qué sé, pues obviamente te da ansiedad, ¿no? Vamos a ver que el tiempo es persistente en los síntomas durante 6 meses. Lo demás general deterioro clínico, nos explica con el nombre de condición. Aquí podemos especificar si es de solo rendimiento, o sea que puede hablar muy bien de a gusto con sus amigos, pero cuando se trata de hablar en público, o grupos grandes o similar, ahí es cuando ya se presentan los síntomas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Trastorno de ansiedad generalizada, todo me da ansiedad. Le preocupa el trabajo, la escuela, los amigos, hay múltiples preocupaciones de diferentes campos de la vida. Todo esto hace también que sea difícil controlar lo que sucede a su alrededor y también pues, van a asociar síntomas somáticos y cognitivos y también emocionales. Entonces, ya pasando los criterios, pues vamos a ver esta ansiedad y preocupación, ojo, debe ocurrir la mayoría de los días. Si tú dices, a mí me pasa una vez al mes que me siento así ansioso, bueno, pues no, a lo mejor no estaremos hablando de ese trastorno, pero es la mayoría de los días. Igual, mínimo 6 meses, y en diferentes ámbitos. También vamos a ver que en el criterio B es que el paciente batalla para controlar esa preocupación. Yo digo que a todos nos pasa que en algún punto estamos preocupados, pero hasta cierto punto puede que logremos medio bajar o de esa preocupación o hasta distraernos con algo. Pero muchas veces con nuestra situación de ansiedad es muy difícil bajar esa preocupación. Inclusive hay una persona que los niños pueden requerir algún artículo para calmarse. Vamos a ver que, ya lo desvariando, tengo hambre. De los síntomas somáticos, los niños como presenten uno de los síntomas, ya por eso se le empieza a partir del criterio. Por los adultos, ahí es mínimo 3 de los síntomas, que va desde la irritabilidad, la fatiga, también vamos a ver la inquietud, tensión muscular, alteración del sueño. Y bueno, entonces aquí si se fijan, son 6 meses, lo que cambia con los niños solo con una sola cosa que cumpla de estos síntomas, a diferencia del adulto que son 3. Y pues ya está, que genere deterioro médicamente significativo y que nos explique por alguna otra enfermedad. Eso es básicamente lo que ya platicamos ahorita de los síntomas. Hay algunas escalas que se pueden usar, como el inventario de ansiedad de Beck, o también está la escala de ansiedad de Hamilton,
está la escala de trastorno de ansiedad generalizada, algunas de las escalas de ansiedad, como de ansiedad de Beck y la de Hamilton, pues realmente no son específicos para ningún trastorno de ansiedad en particular, síntomas de ansiedad en general. Hay algunas escalas que son más específicas para cada trastorno, pero recuerden que eso sería solo complementar. Lo más importante sería detectar los criterios. Ahora, el diagnóstico diferencial es lo que les decía, que el paciente no sale, pero ¿por qué no sale? Porque tiene miedo al exterior, a la gente, que pueda tener un ataque de pánico. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer la diferencia. Y siempre también revisen de si hay alguna condición médica que pudiera estar generando los síntomas, ya sea de un hipohipertiroidismo, por decir, en la parte endocrina, o en lo neurológico, hasta trastornos compulsivos, el sistema cardíaco, alguien que tenga arritmias, también puede ser alguno de los síntomas. Entonces, siempre revisen laboratorios y los estudios pertinentes, porque cuando dicen esa ansiedad y nada, sí que estamos tratando. Entonces, cuando lleguen urgencias, aunque se digan, es pura ansiedad, es un ataque de pánico, lo que dio, pidan el electro. No vaya a ser. Salud. Y luego les mencionan de las comorbilidades, por ahí les mencionan el ataque del trastorno de pánico, pues es porque una de las pero en general, es una constante. Casi siempre cuando hay un trastorno que digas, ese trastorno hace que no pueda hacer mis actividades, que sea hasta cierto punto incapacitante, que limite tu funcionalidad, es muy probable que después se genere un trastorno depresivo. Al final de cuentas, la persona ya no puede hacer lo que hacía antes, eso es lo que va a afectar en aspectos de su autoestima, mala función económica, entre otros. Entonces, casi siempre va de la mano. Ya en cuanto al trastorno de pánico, ya se ha encontrado todo el tiempo, de que pues, empieza de forma, puede ser algo esporádico, ustedes pueden ataques de pánico ligados a otras situaciones, aparte de los esporádicos, y además vamos a ver que también puede se instaura rápido, les digo, puede durar hasta 1 hora. Y en cuanto al diagnóstico del trastorno de pánico, vamos a ver que pues hay un buen porcentaje que puede tener sin síntomas, casi la mitad, pero la otra mitad de lo que quedan con síntomas leves y ya un pequeño porcentaje que sigue con síntomas significativos. Yo creo que sí, también, no solo en el coronavirus, sino en todas las enfermedades, pues qué tan intensa era la enfermedad, ¿no? Qué tantos episodios, qué intensidad de los síntomas, pues eso también va a influir en qué tan fácil a lo mejor va a hacer efectivo el tratamiento. Vamos a ver también que puede haber algunos factores que pueden empeorar los cuadros de ansiedad, o también generar ataques de pánico, mientras que hablemos como la cafeína, la nicotina, como también si hay alguna otra comorbilidad, como el trastorno de pánico, si está acompañado de agorafobia es un poco más complicado. Ya en cuanto a otros trastornos, pues bueno, vamos a ver todos en cierto nivel de incapacidad, en cuanto a fiestas familiares, compras en línea, donde hay actividades que sí o sí se tienen que salir, entonces se puede afectar a la persona, más que no todos los trabajos van a ser como office, eso ya también puede ser un privilegio. Ya en lo que es el trastorno de ansiedad generalizada, pues aquí la cuestión es de que puede haber múltiples recaídas, o sea, la persona decide a la libre, ya no siente ansiedad, y ya, deja de tratamiento y después pueden regresar. Ya en cuanto al tratamiento, pues hemos disciplinario, en particular psicoterapia, hospitalización, es raro que se requiera hospitalización. Usualmente las hospitalizaciones se reservan más de si hay algún comportamiento violento o riesgo suicida. En estos casos se puede llegar a usar. Y de opciones farmacológicas, les juro que va a ser bien fácil porque para la mayoría de los trastornos
es un ISRS. Los señores de la reclutación de expresivos de serotonina, que hemos estado citalopram, toxicina, sertralina, todos esos van a ser básicamente de primera línea, no solo para trastornos de ansiedad, sino para trastornos depresivos, entre otros. También se pueden usar otros antidepresivos, y se pueden usar, como por decir la verapamicina, se puede usar en algunos trastornos de ansiedad, las benzodiazepinas famosas, digo, sí pueden ser usadas, pero con precaución, sobre todo al inicio del tratamiento, en lo que hace efecto el antidepresivo o la terapia, pues ahí entran las benzodiazepinas, pero no pueden ser a corto plazo. Aparte de eso, en algunos casos se pueden usar antipsicóticos, anticonvulsivos, pero lo básico son los ISRS. Por ahí también es una comparativa entre el trastorno de ansiedad generalizada, que es el trastorno pánico y el trastorno de ansiedad social. Se fijan para estos de primera línea, pues son los antidepresivos básicos, los ISRS, o también los duales que se pueden usar. Los cíclicos no se recomiendan tanto porque tienen mucho efecto de eso. El punto clave también de la terapia, para empezar, su primera opción va a ser los ISRS, empezar con dosis bajas, y luego ir escalando. También vamos a ver que se pueden usar las benzodiazepinas en conjunto con algún antidepresivo, no como monoterapia, y no usar por mucho tiempo. Además de que para el fármaco, para ver si ya está funcionando adecuada, puede tomar hasta 8 semanas o 12. Y ya para el mantenimiento de tratamiento mínimo 6 meses sería lo recomendado. Esto no me claro porque lo platicamos. Solo quiero algo interesante para la agorafobia específica. La agorafobia es que ya es un poquito más. Lo que es los ISRS no tienen tan buena evidencia, se usan, solo que aquí lo bueno va a ser la parte de la psicoterapia. En sí también no va a empeorar la psicoterapia, porque en sí la que tiene mayor evidencia científica es la TCC, cognitivo conductual. Ya dependiendo del trastorno, obviamente va a ser como que se le va a dar, pero dentro de la TCC entra la terapia de exposición, entonces eso tiende a ser más útil en las fobias y demás. No me clavo, esto igual esto sí. Ya los saber del sexo femenino presentan casi el doble de casos de trastornos de ansiedad, todos, a excepción de trastorno de ansiedad social, ese sí está parejo en ambos sexos. La edad en que se presenta, la mayoría es un poquito más en la adultez joven, pero con empezando de la infancia. Y bueno, mañana vamos a continuar con la trastorno de ansiedad por separación. Vamos a terminar ya este tema y vamos a ver en casos clínicos. Vengan a estudiar, igual les voy a preguntar